Muy bien, estamos con el ministro de Transportes, Carlos Paredes. Ministro, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. A quien hemos invitado porque, bueno, él formó parte de este grupo de 3 ministros que viajó ayer a Cajamarca. Y, bueno, hay una serie de temas también sectoriales importantes sobre los que conversar. Bueno, cuéntenos este viaje a Cajamarca. Ustedes se reunieron con, he leído, 25 alcaldes distritales. Pero no se reunieron con Gregorio Santos, con el presidente regional, que se ha quejado de que lo han una vez ninguneado, que lo han bypaseado, discriminado. ¿Ah? ¿Por qué no se reunieron con él? Bueno, en realidad yo no vi los temas logísticos protocolares, pero tengo entendido que la invitación fue abierta a las autoridades, sin discriminar a ninguna. Ajá. De hecho, en un primer momento nos reunimos con alcaldes distritales y luego se aunaron los alcaldes provinciales. Hemos estado varias horas en una reunión de trabajo bastante intensa y por supuesto que el presidente regional, si hubiera querido asistir, hubiera sido bienvenido. Ahí de lo que se trataba era de hablar acerca de los planes, de los objetivos, en pos de buscar el desarrollo de Cajamarca, más nada. Por lo tanto, nadie se podía sentir discriminado, menos aún las autoridades. Bueno, porque ya ese error ya se había cometido al comienzo de todo este problema, ¿no? Que se sintió marginado. Es muy susceptible, pero de todos modos hay que tomar en cuenta esas susceptibilidades cuando se gobierna, ¿no? Claro que sí. No repetir los errores. Pero en estas reuniones con los alcaldes, ¿fueron reuniones informativas o fueron reuniones de planificación? ¿Reuniones de cuál fue la naturaleza estas informaciones? Bueno, en principio compartir con ellos cuáles eran nuestros objetivos en cuanto a inversiones en Cajamarca. Luego recoger sus inquietudes, sus necesidades, sus apreciaciones acerca de nuestros planes para tomarlas en cuenta en la medida que sea pertinente reajustar, reorientar algo y por supuesto apoyarlos en lo que ellos quisieran hacer. ¿Y no les pidieron a ustedes que se encargaran de todo y que ya, porque me imagino que el gobierno regional no es muy eficiente? No le dijeron, oigan, ya, ¿por qué no se encargan ustedes de todo? No fueron así. No en esos términos, lo que sí nos han pedido ayuda y de hecho la hemos comprometido, porque les hemos anunciado en el caso concreto de mi sector cuáles son las obras que ya se están ejecutando y las que están por iniciarse en el cortísimo plazo y luego las del mediano plazo con el detalle del caso para que ellos tuvieran la foto clarísima y supieran qué es lo que el gobierno central se está comprometiendo a hacer en la región y que supieran también lo que ellos deberían hacer a continuación, porque no solamente es la instancia nacional la que debe trabajar, en esto tenemos que hacerlo en conjunto, ¿no? Porque la brecha en Cajamarca, como en el resto del país, es importante. Bueno, es que ahí el gobierno regional ha dispuesto, y en los últimos años, no estoy hablando ahora, ¿no?, de ingentes recursos del canon que no se han podido utilizar en la construcción de carreteras y se decía que no porque eran de carácter de nivel nacional, entonces no podían destinar los recursos para eso, lo que es absurdo, es decir... ¿Ah? No, en realidad, en los casos en los que esto se ha presentado, se hacen convenios y perfectamente el gobierno regional puede intervenir en una carretera de carácter nacional previo convenio con el Ministerio de Transportes, o sea, eso es subsanable. Lo que pasa es que en muchos casos la intervención en las carreteras departamentales, que son las competentes del nivel regional, en esas ellos no cuentan con los estudios, no los pueden generar con la rapidez y la eficiencia del caso, y eso es lo que traba la inversión, la intervención en esas carreteras. Porque recursos del canon hay en Cajamarca, ¿no?, para hacer, por ejemplo, carreteras, pero sin embargo el ministerio como tal va a invertir, he leído, como 2.000 millones de soles en carreteras en Cajamarca. 2.168 millones. ¿Pero son carreteras de nivel nacional o muchas? Nivel nacional. Todas son las de nivel nacional. O sea que el nivel nacional está subimplementado en Cajamarca. Así es. Bueno, que la longitudinal de la sierra, básicamente. Entre otras, sí. Y de hecho estaba subatendido y justamente es lo que estamos resolviendo y solucionando. Para tener una idea de la magnitud de la intervención, en los últimos 3 años, sin contar el 2011, 2008, 9 y 10, solamente se culminaron inversiones del orden de 300 millones de soles en Cajamarca, mientras que las que se están ejecutando y se van a culminar durante los próximos 3 años son del orden de 2.168 millones. De allí... ¿La carretera longitudinal de la sierra va a estar terminada en Cajamarca? Va a estar terminada en la frontera con... Hasta la frontera con el Ecuador, pero asfaltada.
prácticamente asfaltada en un 100%, solamente hay un último tramo en pavimento básico, pero que igual es asfaltado, y el 98% en asfalto en caliente. Eso asfaltada al 100%. ¿En 3 años? En 3 años, efectivamente. Pero si la parte de Cajamarca está lista en 3 años ya, que sería muy poco lo que quedaría para toda la longitudinal de la sierra, porque la parte, digamos, más débil era esa, ¿no? Efectivamente, efectivamente. De hecho, ese es uno de los retos principales para este año. Empezar con, culminar con los estudios que ya están iniciados, de manera que no debamos parar en los próximos años, porque los estudios toman su tiempo. Ahora, la longitudinal de la sierra no se está planteando en términos por ejemplo, hay quien me dijo alguna vez que era posible ir desde Puno hasta Junín a nivel de 4.000 metros en una carretera recta prácticamente. ¿Sí? Porque ahora la carretera longitudinal sube y baja, sube y baja. Pero si vamos por la línea por donde los incas construían, digamos, o el camino del Inca, es decir, por las cumbres, no tenemos que bajar, digamos, mucho más rápido. Pero claro, esa sí es una nueva carretera. En eso no están pensando. Exactamente. Allí la intervención ya es de otra magnitud. Lo que estamos haciendo es aprovechar lo que está hecho y vía una rehabilitación, vías que son de 4 metros, por ejemplo, se amplían a 7 metros, se mejora la geometría de la vía para darle mayor seguridad a la transitabilidad y de esa forma se hace viable la intervención, ¿no? Ahora, ¿usted no les ha informado a los cajamarquinos de un proyecto sumamente importante que hay en Cajamarca, vinculado a su sector, que es el del ferrocarril de Cajamarca a Bayóvar, que es prácticamente una iniciativa privada de Conga, precisamente de Conga, junto con otras 4 minas, ¿no? 4 minas nuevas que para sacar su producción construirían este ferrocarril, pero claro, se necesita que salgan las minas, ¿no? Porque si no, no tiene viabilidad el ferrocarril. Esto sería una cosa extraordinaria. ¿Usted no les ha hablado de eso? No, y exprofesamente, porque la idea era en estas reuniones de trabajo hablar de lo que ya son realidades concretas, hechos que ellos van a poder tangibilizar. Una buena parte de ellos ya lo están viendo. Pero hay que sembrar sueños también, pues, porque si no... No queríamos confundir las cosas. Esa reunión ha sido de trabajo sobre cosas, realidades que se van a ver ya. Lo otro son posibilidades muy, muy concretas, es cierto. Esa iniciativa privada ya se está gestando y efectivamente va a depender de que las inversiones mineras se concreten, ¿no? Sin embargo, hemos preferido hacerles notar, señores, ustedes tienen vías nacionales en la región Cajamarca. Es importantísimo que estas estén totalmente asfaltadas. El gobierno nacional se compromete a esta inversión importantísima, pero ojo, sean conscientes que esto no es suficiente, porque también existen vías departamentales y vías vecinales que prácticamente no están asfaltadas y donde ustedes tienen que intervenir. Nuestro compromiso es también apoyarlos, no solamente la inversión en las vías nacionales, sino el apoyo técnico y, si es necesario, en algunos casos, el cofinanciamiento para las otras vías, bueno, donde la brecha es enorme, ¿no? Eso le iba a preguntar, porque ya no solamente el caso de Cajamarca, sino muchos gobiernos regionales tienen dificultades de gestión de proyectos, es decir, de ejecución, ¿no? Y entonces no construyen los caminos, las carreteras que les corresponde a ellos construir en los 2 niveles. ¿Y qué van a hacer entonces? ¿Cómo van a apoyar ustedes? Ahí es vital que el gobierno central apoye a los gobiernos regionales, o mejor, de una vez disolvamos los gobiernos regionales, porque entonces eso no lo podemos hacer. Entonces hay que apoyar, hay que concentrar esfuerzos en incrementar la capacidad de gestión. Justamente eso es lo que estamos haciendo, y lo hacemos a partir de las reuniones ejecutivo-ejecutivo que se llevan a cabo desde el inicio de esta gestión, donde nos reunimos cada semana con un gobierno regional diferente. Acude a Lima el presidente regional, acompañado de todos sus alcaldes provinciales. Durante 2 días, diferentes ministros los recibimos con nuestros equipos técnicos, nos indican sus necesidades, sus dificultades, sus problemas. Recogemos toda esta información, hacemos acuerdos mutuos, compromisos mutuos, y en el último día acudimos a Palacio de Gobierno y con el presidente de la República hacemos un recuento de los compromisos asumidos, todos los ministros que hemos estado participando de estas reuniones ejecutivo-ejecutivo, y luego se le hace seguimiento. Lo que hemos hecho en Cajamarca el día de ayer es la continuación de estas reuniones, porque ya hubo unas reuniones previas con los alcaldes provinciales y el presidente regional de Cajamarca en mi despacho en Lima, como lo hubo en otros ministerios vinculados básicamente a infraestructura. Entonces, esa es la forma como los estamos apoyando.
En el caso, por ¿Y ejemplo... con qué recursos los apoyan ustedes para que puedan mejorar su capacidad de gestión? ¿O ustedes mismos hacen los proyectos? Tenemos es algunos recursos, accesamos a créditos del BID y del Banco Mundial, por ejemplo, para cofinanciar algunas de estas intervenciones de las carreteras departamentales, algunas vecinales, las financiamos íntegramente, pero lo importante es transferirle las capacidades a esas instancias para que ellos mismos los puedan hacer. Y en lo que ponemos mucho énfasis en apoyarlos en los inventarios de las vías, estos inventarios georreferenciados que sirvan de base para que luego ellos mismos desarrollen su plan vial provincial, prioricen las carreteras que es importante acometer y allí nosotros ser los facilitadores para que ellos puedan llevar a cabo los estudios, les hacemos los términos de referencia, les hacemos el seguimiento y cuando es necesario ya intervenimos nosotros mismos en hacernos cargo de la obra, convenio previo, ¿no? Algo que preocupa es la indefinición, la indecisión, porque la cosa no se limita a los gobiernos regionales. Proinversión hasta ahora no saca absolutamente nada. Bueno, ya se ha prometido, se ha dicho que el próximo semestre, primera mitad del año, ya van a salir algunas concesiones, pero hasta ahora no ha salido nada. Y en el tema específico de carreteras, había una declaración suya, me parece, o alguien del ministerio, señalando que, bueno, en realidad antes de entregar en concesión las carreteras, las van a poner a punto, las van a arreglar, no sé qué cosa, pero vamos a esperar, yo no sé hasta cuándo, hasta las calendas griegas, hay que comenzar con estas cosas. Sí, sí. Bueno, de hecho, la próxima semana se otorga la primera concesión vinculada a comunicaciones, hay una banda de 10 MHz que se está concesionando, la adjudicación se lleva a cabo la próxima semana, y eso es el inicio. Lo que ocurre es que apenas hemos asumido esta gestión, en Proinversión, por ejemplo, se han estado revisando el estatus de cada uno de estos procesos, en algunos casos se han tenido que reformular, en otros casos dar prioridad a otros estudios que se estaban llevando a cabo. Es un proceso que para que culmine bien se tiene que hacer bien. Tiempo de aprendizaje, ya estaba durando mucho. No, pero ya eso ya está, la rueda empezó a moverse y en el corto plazo, que son los primeros 6 meses, son 1.000 millones de inversión. Esto de que el Ministerio de Transportes va a poner a punto las carreteras antes de entregarlas en concesión, ¿cómo es eso? Esos son algunos casos en particular y se llama la puesta a punto de carreteras, que eso se viene haciendo desde siempre y siempre intentamos hacerlo antes de otorgarlas en concesión, de manera que el concesionario ya las encuentre en un nivel determinado, que es parte del esquema en el que se concesiona. Ese es un tema operativo. Usted mencionaba la concesión de una banda ancha, sí, en fin. La banda de 10 MHz. Y eso quería preguntarle también, porque el Perú está en uno de los últimos países, o si no es el penúltimo después de Bolivia, o de en lo que se refiere a penetración de internet y banda ancha y todo lo demás, que es algo fundamental si queremos pues pasar a otro nivel de desarrollo. Totalmente. Estamos muy atrasados en eso. ¿Qué vamos a hacer para superar a otros países? Bueno, ese es uno de los objetivos también del sector. Durante los próximos 5 años, las 195 capitales de provincia del país deben de tener banda ancha a través de fibra óptica. Hoy día, solamente 1/3 de estas 195 capitales de provincia Bueno, ustedes deben, eso es un objetivo, es un buen deseo, pero ¿cómo se va a hacer? Ya lo estamos haciendo. De hecho, lo primero era inventariar para tener claro el status quo de esta conexión a través de banda ancha y estamos estructurando los términos de referencia para que el próximo año, durante el primer semestre, se pueda lanzar la convocatoria justamente a través de Proinversión. O sea, eso es una decisión tomada y estamos haciendo lo pertinente para que se pueda lanzar al mercado el próximo año. De acuerdo. Necesitamos conectar a todo el país. Ahora, pero claro, eso es una banda ancha, pero se necesita pues muchas más conexiones de telefonía fija, entiendo, para que o no es necesario. No es necesario. O sea, ¿No es necesario? No es necesario. O sea, la telefonía fija puede ir en simultáneo, pero lo importante es que si tenemos esta fibra óptica que conecte a las capitales de provincia, usando, por ejemplo, la estructura eléctrica que ya existe, las estaciones... Sí, pero ¿cómo en mi casa, si no es a través del teléfono, cómo me llega la...? Bueno, la instalación de la fibra óptica desde el punto donde llega la capital hacia la zona de hacia el local, la casa del usuario, el consumidor final, ese ya es un tema que las empresas que localmente quieren prestar el servicio, vía también concesiones, lo hacen suyo este esfuerzo para poder darle la posibilidad de que uno contrate el servicio de banda ancha, ¿no? O sea, como lo hacen el cable por televisión por cable, es algo similar, ¿no? Bueno, vamos a ver, ojalá que
no sé cuál es el vehículo exactamente, cuál sería el vehículo, no entiendo bien. Fibra óptica física. Sin necesidad de teléfono. No, es que si ya tenemos la fibra óptica... En mi casa llega a través del teléfono, no sé cómo puede llegar, si no, o el teléfono o satélite. Hay las dos formas, satélite y a través de la fibra óptica. Pero si tenemos satélite, ¿para qué la banda ancha? En el caso de la banda ancha por satélite versus la banda ancha por fibra óptica, en el segundo caso es mucho más eficiente, es de mejor calidad. La cantidad y la calidad de data que se puede transmitir a través de la fibra óptica es mucho mejor. Eso hace posible telesalud, teleeducación. Pero la fibra óptica, ¿cómo llega la fibra óptica a mi casa? Tiene que ser a través de un teléfono. No entiendo cómo de otra forma podría llegar. Físicamente es la fibra óptica. La fibra óptica como tal. Así como tal, exactamente. Perdón, disculpe mi ignorancia en este tema, pero tenemos que ir a una pausa si me permite. Claro que sí, claro que sí. Que venga el trabajo duro y los caminos difíciles. Que vengan los retos más grandes. Estoy preparado. Nueva Nissan Navara. Nada la detiene. Hola, fue una de las primeras palabras que se dijeron. De pronto, el Perú comenzó a hablarse. Se hizo más hermano, se hizo más peruano. Descubrimos que comunicarnos era mágico y que lo importante no es cuántos kilómetros viaje nuestra voz, sino lo que conseguimos cuando llega donde queremos. Nos dimos cuenta que unidos podemos más y que conectados al mundo podemos soñar y convertir posibilidades en realidades. Pero además, descubrimos algo aún mejor. Un país conectado es un país que progresa, un país que se siente orgulloso. En esta Navidad, los 17.000 peruanos que trabajamos en Telefónica ofrecemos nuestro esfuerzo para seguir uniendo a más peruanos. Telefónica. Para que el pisco sea pisquito, sumamos la nueva Andrews Triple Acción, que además alivia el dolor de cabeza. Andrews, lista al instante, para actuar al instante. ¡Ay, ay, ay! Ya estoy muy emocionado. Ya faltan pocos días para el sorteo del 1.000.000 de soles que te regala la cuenta premio del BCP. Tú también ábrete tu cuenta premio en el BCP. Tienes hasta el 15 de enero. Es un premiazazo. Sorteo 31 de enero. Banco de Crédito BCP. Bien, seguimos conversando con el ministro de Transportes, Carlos Paredes. Estábamos hablando hace un rato del ferrocarril de Cajamarca a Bayóvar, si es que se concretan estos proyectos mineros. He visto que se ha, ya rehabilitado el tren Macho famoso de Huancavelica a Huancayo, luego de muchos años. Pero esto está a cargo de quién, del Ministerio de Transportes, esto ni siquiera, digamos, en la medida o del gobierno regional, ¿quién lo maneja? No, actualmente es el Ministerio de Transportes y es algo que también lo estamos reorganizando. El ministerio no es el que debería hacerse cargo de una operación de este tipo, para eso no estamos. ¿Deberían concesionar eso? Es una posibilidad, pero esto lo vamos a hacer de una manera muy consensuada con la población que está alrededor del Tren Macho. De hecho, ya la semana pasada han habido reuniones y las van a seguir habiendo, compartiendo con las autoridades de estas localidades en qué consiste la operación del Tren Macho, para que sepan cuáles son las cifras que hay detrás. Claro. Desafortunadamente, cuando uno compara ingresos versus egresos, se da cuenta que la operación puede llegar a ser deficitaria. Claro. Y no es tan simple que un gobierno local o regional quiera hacerse cargo de, porque tiene que hacerse cargo también del déficit operacional. Claro. Entonces, todo esto tenemos que hacérselos conocer para juntos encontrar las mejores soluciones. Es importante llegar a decisiones consensuadas en este caso para evitar problemas, evitar desencuentros, ¿no? He visto que hay un proyecto de ferrocarril de Andahuaylas a Marcona, me parece. Así es. Pero Andahuaylas ya no va a haber minería, o sea que o es para traer la minería de cuál, de las Bambas o Apurímac Ferrum ya también suspendió. Yo tengo la confianza de que varios de estos proyectos finalmente se relancen, porque ese proyecto ferrocarrilero tiene sentido en la medida que haya la masa crítica que la minería genera. Y ojo que no solamente de eso va a depender el proyecto del ferrocarril, sino el puerto de San Juan de Marcona también.
Claro. que está unido estrechamente a que si el ferrocarril existe, el puerto tiene sentido. Por lo tanto, toda esa zona, ese eje económico tendría un potencial increíble. Bueno, y hablando de los puertos, ya es hora de pasar a, digamos, de construir asociaciones público-privadas para el manejo de los puertos, de concesionar más puertos, ¿no? Para desarrollarlos, porque nos hemos quedado en el Muelle Norte, en el Muelle Sur, y bueno, hace 10 años Matarán y punto. Lo que pasa es que no todos los puertos que tenemos en el país actualmente generan una operación que llame la atención de concesionarios, ¿no? En algunos casos no son atractivos. Exactamente, no son atractivos. Justamente estamos haciendo una evaluación. Hay que tomar en cuenta que tenemos una empresa de puertos en Apu, ¿no? Que la hemos encontrado muy frágil, en una crisis tremenda, y responsablemente tenemos que asumir esa realidad, tomar conciencia de los puertos regionales que están transfiriéndose a los gobiernos regionales, los puertos de carácter nacional que requieren alguna inversión, algún manejo, la presencia de una fuerza laboral que en algunos casos desarrolló un expertise en la gestión de puertos. No podemos multiplicarlos por cero simplemente, pero tomando en cuenta esta realidad, encontrar una salida eficiente. En eso estamos y en breve la vamos a dar a conocer. Pero de lo que se trata es generar competitividad en la infraestructura portuaria del país. Se lo decía porque según el World Economic Forum, que construye este índice de competitividad a nivel mundial, estamos muy mal en lo que se refiere a infraestructura, a calidad de los puertos, de la infraestructura portuaria. Bueno, hemos mejorado algo, me imagino que ha sido después de la concesión del Muelle Sur, y hemos pasado al puesto 106 de 142. El año pasado estábamos en el puesto 113 de 139, y el anterior aún estábamos en el penúltimo lugar del mundo. Ahora estamos mejorando, una cierta mejora, pero de todos modos seguimos muy atrás. Hay que continuar, hay que seguimos en perseverar. la cola, tenemos que, si estamos integrándonos al mundo, necesitamos, pues, Así es, eso es absolutamente estratégico. Así ¿no? es, totalmente de acuerdo. Y bueno, y el aeropuerto alternativo de Pisco, una cosa tan interesante como esa, ¿en qué anda? Bueno, a punto de empezar las obras, el concesionario ya tiene aprobado su plan maestro, estamos terminando algunos detalles administrativos y el saneamiento de algunos terrenos, pero esto es cuestión de días o semanas, y yo confío en que en el brevísimo plazo eso se va a iniciar y vamos a tener un aeropuerto en Pisco repotenciado. Ah, qué bien, Sí, ¿no? sí, Y con la concepción de aeropuerto alternativo para vuelos de bajo costo y todo eso, todo ese asunto. En todo sentido. En todo sentido. En todo sentido, sí, sí. Qué bien, eso sería un gran avance. Y por último, esta famosa, este contacto que hubo con los coreanos, con Korean Airlines o Air, para que venga al Perú, ¿esto en qué quedó? Bueno, ya es una realidad. Precisamente la semana pasada el señor Cho, que es el presidente ejecutivo de Korean Air, nos ha visitado en Lima, incluso se ha entrevistado con el presidente de la República y ya formalmente nos ha anunciado que Korean Air comienza a hacer vuelos este año, en principio de carga. Si mal no recuerdo, mínimo van a ser 3 antes de que acabe el año, y luego de esto empezarán a ser pasajeros. Ellos han tomado la decisión y han escogido a Lima como su hub para conectarse a la región latinoamericana. Había, perdón, un último tema que me había olvidado mencionar, el famoso, no es el metropolitano, sino el tren eléctrico, ya se está construyendo, entiendo, El tramo 2 de la línea 1. Que va de la línea 1, ¿no? Que va hasta Comas, en fin, no sé hasta dónde exactamente, San Juan del Gancho. Sí, ¿no? sí, hasta Juan del Gancho. Pero el famoso, la famosa línea 2 que se superpone con la del metropolitano total, se sigue superponiendo. ¿Eso qué va a hacer de eso? ¿En qué estado está? Porque se requiere avanzar también en este tema. Estamos en conversaciones con la Municipalidad de Lima y con la Municipalidad del Callao ya desde hace un buen tiempo, justamente para mutuamente informarnos del status quo del Metropolitano 2, de la posible línea 2 del tren eléctrico, del metro, ¿no? Y tenemos claro que Lima necesita una solución que maneje algo masivo, ¿no? Y en ese sentido, también en breve vamos a dar a conocer las decisiones que se están tomando al respecto, porque si no se acometen inversiones de envergadura ahora para darle solución al tránsito en Lima, estamos perdidos. De verdadera envergadura. Esto ya no se resuelve simplemente totalmente, así va a ser. Con buses patrón y cosas así, ¿no? Tiene que ser un tema integral, no solamente que contemple líneas adicionales del tren eléctrico, del metro, sino también metropolitanos que sirvan
que alimenten a estas líneas, y además una gestión integral del transporte urbano en Lima, en la Gran Lima, que abarque Callao inclusive. Es la única manera que intentemos resolver este problema, para dar calidad de vida al ciudadano. Bueno, y el mismo tema con la carretera central que está colapsada. Para eso la solución era la modernización y potenciación del ferrocarril central y en algún momento la construcción del túnel trasandino, que eso permitiría llegar en ferrocarril en 3 horas, en 2 horas y media a Huancayo, en fin, sería una gran cosa. Porque el tren en realidad es mucho más eficiente económicamente que la carretera, pero según el señor Olaechea, pues lo que pasa con la carretera es que está subsidiada, hay unos camiones gigantescos, más grandes que los que circulan en Estados Unidos, que trenzan la carretera y eventualmente hasta la destruyen y no pagan, pues por el peaje que pagan es muy bajo y no cubre los gastos de mantenimiento, ni mucho menos, y todo ese tema hay que arreglarlo. En eso estamos. Y de hecho, con acciones concretas. El tema de la repotenciación de la línea férrea, del ferrocarril, el trasandino, el túnel y todo este tema, hay que aterrizarlo en cifras para saber si son cifras que podemos enfrentar. Para eso en el Ministerio estamos terminando los términos de referencia para convocar a la consultoría que se encargue de hacer ya el proyecto, para saber de qué estamos hablando, de qué magnitudes, pero en simultáneo, en los próximos días, estamos adjudicando la Buena Pro para terminar el tramo que va desde Lima hasta Churín y se une con la carretera central. Por esta vía, ¿no?, vamos a extraer el 30% del tráfico que va por la carretera central, ¿no? Lima-Canta, ¿no? Esto va a ser fantástico. O sea, no es la solución definitiva, pero va a ayudar de una manera importantísima. El tema de estos camiones gigantescos que no pueden pues andar, que son más grandes que los, según Olaechea, que los que circulan por Estados Unidos, es decir, y que malogran la ruta, incluso impiden, atoran la vía, ¿no es cierto?, de una manera lamentable. Y que no pagan lo suficiente. Eso hay que arreglarlo. Hay que revisar la normatividad. Claro. Las normas tenemos que actualizarlas y hacer una fiscalización mucho más intensa. No solamente basta con mejorar la infraestructura, estamos haciendo esfuerzos, hay que acompañarlo de lo otro también. Es la única manera de ordenarnos y beneficiarnos todos. Está claro. Y hacer posible inversiones ferroviarias, que a la larga son mucho más importantes. ¿Por qué no? Sería ideal. Bien, señor Carlos Paredes, ministro de Transporte, muchas gracias por su participación en la Hora N. Encantado. Vamos a una pausa, regresamos con Eduardo Durán, director de la Oficina de Cooperación y Negociaciones del Ministerio del Ambiente. Ha estado precisamente en Durban, en Sudáfrica, en esta gran reunión sobre el cambio climático. Regresamos.